Listo, buenos días, Inge, ¿cómo está? Hoy estamos para el boletín del mes de febrero del PMI. Lo quisimos invitar. Javier es ingeniero mecánico bogotano. Lleva ya siempre como 3 años aquí, 4 años en Cartagena. Hace parte de Ecopetrol, trabaja como líder de proyectos en todo lo que son los proyectos de expansión y de infraestructura en la refinería. Bueno, lo primero es bienvenido y muchas gracias por la entrevista. Y quisiéramos saber cómo usted llegó a la gestión de proyectos, pues porque todos tenemos, digamos, un camino antes de llegar a esto, o algunos entramos siempre desde un inicio a la organización de los proyectos, pero a la dirección como tal, como llegó. Ok, gracias, Julián, por esta invitación a participar de esta breve entrevista. Realmente mi incursión en proyectos comenzó hace unos 12, 13 años, cuando yo, estando vinculado a una empresa particular, privada de refinación que funciona aquí en Colombia, funcionaba en Colombia, trabajaba en el área de operaciones de refinación de crudo y gradualmente se fue presentando la oportunidad de participar en un proyecto de ampliación de capacidad de refinación. Iniciaba yo mis primeros años como ingeniero de proyectos, participaba en la planeación del condicionamiento de una nueva unidad y fue ahí como empecé al mundo de los proyectos. Realmente ese fue el inicio y siempre han sido mis experiencias en proyectos en la industria del oil and gas y específicamente en el área de refinación de petróleo. Ok. ¿Y cómo llegó usted a Cartagena? Pues nos decía que trabajaba en una empresa privada con una refinería, o sea que debió ser por el lado de los llanos. No, estuve trabajando por el lado de Puerto Boyacá, donde había una refinería privada. Sí. De ahí tuve la oportunidad de vincularme como constructor en un proyecto de modernización de unas calderas en la refinería de Barranca Bermeja. Estuve ahí trabajando en Barranca Bermeja, en ese y en otros proyectos, aproximadamente 5 años, y después de estar vinculado al medio de la refinería de Ecopetrol, también tuve la fortuna de ser vinculado a la nómina de Ecopetrol. Estando también ya vinculado a Ecopetrol, se presentó la oportunidad de venir a ocupar algún cargo aquí de coordinación de los proyectos de la refinería mientras el proyecto de expansión culminaba, y fue esa la razón por la cual me vinculé a la zona Caribe. 4 años ya por aquí. Sí, 4 años. Y amañado. Bastante. Bueno. Dentro de eso, y más viendo toda su experiencia, digamos, en este sector del petróleo y el gas, y siendo hábil conocedor de todo este medio y de todo lo que nos ha impactado la caída del crudo, ¿cómo ve ese fenómeno de sobreproducción? ¿Cómo nos ha afectado a nosotros y cómo nos ha afectado también a la región? Bueno, digamos que Colombia se convirtió en los últimos años en un país que depende muchísimo del petróleo, y al ser Ecopetrol la mayor productora de petróleo de Colombia, obviamente al tener que hacer unos ajustes en sus inversiones a largo plazo, esto afectó de una manera directa el crecimiento en el que venía el país. Indudablemente Ecopetrol pudo sortear esta situación de una muy buena manera, que ha sido realmente resaltada a nivel mundial, para poder sostener su economía. Esto sí trajo repercusiones colaterales en el país, en la economía, en todas las industrias que dependen incluso del petróleo, de los derivados del petróleo, pero sirvió para que el país reacomodara sus finanzas, reacomodara su economía y lograra a través de algunos mecanismos fiscales sobrevivir de esta crisis. Indudablemente ha sido un par de años, los últimos 2 años, donde el país ha tenido que acomodarse a un nuevo modelo económico. Y en cuanto a la región, nos ha impactado, digamos, y en el medio en el que usted se mueve. Digamos que particularmente, hablando del área de refinación de crudos,
el escenario de precios bajos de petróleo es un escenario favorable para nuestra industria. Al ser la materia prima más económica, nuestros márgenes pueden ser mayores. Entonces, digamos que la coyuntura que a nivel mundial se presentó para los productores de petróleo, fue negativa, para los refinadores fue positiva. Afortunadamente para nuestro grupo empresarial, la refinería estaba culminando su proceso de construcción y el inicio de sus operaciones, lo que ha permitido también que el proceso de estabilización de la refinería pues se haya surtido de una manera eficiente, buscando los mejores beneficios que se pueden lograr en el proceso de estabilización. Y como grupo, pues digamos que no nos afectó como refinería tan negativamente este tema. Como grupo sí nos afectó bastante. Regionalmente, la refinería ha sido una de las ventanas que ha tenido la industria para poder seguir apalancando el crecimiento de esta región. La zona Caribe es muy estratégica para el país. Por aquí entran y salen los productos que abastecen el interior del país. O sea, esta es una zona que es fundamental para el desarrollo de toda la nación, y sí se vio afectada porque nuestras exportaciones de crudo se vieron afectadas. Sin embargo, otras industrias han logrado mantener su empuje, su auge, y pues a pesar de que hubo una desaceleración generalizada, pues se ha mantenido la economía de la región. Yo le quería preguntar, aquí en la región como tal, o sea, todos los departamentos que la componen, digamos, el proyecto más grande que hubo en los últimos tiempos hasta a nivel del país ha sido la construcción de la ampliación de la refinería, ¿cierto? ¿Cómo cree usted que la cultura, o sea, el factor cultural que tenemos en la región y que nosotros, digamos, como foráneos adoptados de esta misma región, que nos ha adoptado con tanto cariño, cree que pudo haber aportado a que se hiciera un buen trabajo, o qué ventajas competitivas nos dio a la hora de la ejecución de los proyectos como tal, que nos brinda esa idiosincrasia propia de la región? Bueno, yo creo que, como bien lo dice, es una región con muchos atributos. Creo que lo que sucedió en el proyecto, de haber sido realizado en otra parte del país, hubiera sido más difícil poderlo ejecutar. A pesar de todas las dificultades que se tuvieron, el haber estado ubicado en esta ciudad, donde la característica de las personas es la amabilidad, es el deseo de un trabajo que le genere prosperidad a sus comunidades, es un factor bastante relevante. El deseo de que las comunidades que se afectan positiva y no tan positivamente de la industria del petróleo o de tipos de zonas industriales como Mamonal estén interesadas en que sean vinculadas de alguna forma, hacen que estos proyectos sean viables, que se viabilicen por esas comunidades. Yo pienso que un factor importante es la gente y su carisma y su deseo por progresar hacen que los proyectos puedan ser viabilizados de una mejor manera. Y que ya entrando en otro estadio, me gustaría preguntarle, en todos sus años, más de 10, casi 15, 18 años, lo que respecta a la ejecución de proyectos, estar involucrado en ejecución de proyectos de infraestructura, ¿qué estrategias cree usted que le han podido tener esos grandes triunfos como equipo, personales? Porque digamos, entendemos que las organizaciones tienen ciertas estrategias corporativas, pero también yo siempre he pensado y hacia ese lado va la pregunta, como en ese enfoque es, uno siempre tiene su estrategia para atacar cada cargo, cada proyecto que tiene, claro, siempre alineado con la estrategia corporativa en donde uno está, de la empresa donde uno está. ¿Qué experiencias o qué estrategias cree las más importantes que nos pueda aconsejar o que nos cuente cómo le ha ido a usted? Bueno, realmente en los proyectos, cada uno es un proyecto, cada proyecto tiene su historia y tiene su forma de hacerse gerenciar o liderar. Pero yo creo que un gran factor de éxito
de los proyectos siempre será el factor humano. Yo he notado que una conformación de un equipo adecuado hace que las cosas en los proyectos funcionen. Gente bien capacitada, gente bien comprometida, gente bien compensada, gente con las competencias suficientes, hacen que todas las áreas tengan una visión holística, que sea integral, que miren no solo el pedazo de cada uno, sino integralmente la ejecución de un proyecto, y hace que una clave de éxito sea el factor humano, la consolidación de equipos de talentos. Y otro factor es el tipo de liderazgo que uno utilice. Estoy convencido que lo que hace que funcionen las cosas es la comunicación. Y una de las competencias de liderazgo que más admiro yo es justamente el de la buena comunicación, el de la comunicación directa. En ocasiones la tecnología nos ha llevado a que nos limitemos a escribir emails, a hacer presentaciones, a escribir chats, y dejamos de lado las llamadas, la sentada con una persona, la hablada con alguien directamente, donde se puede anticipar a muchas cosas. O sea, la comunicación directa es otro de los factores que yo considero que en lo personal me ha ayudado a que los resultados se den en los proyectos. Claro, totalmente de acuerdo con usted, es clave esa comunicación. Bueno, esos son los triunfos y las buenas prácticas que usted ha visto en su trayectoria de 18 años en los proyectos. Pero también uno en ese transcurso y en ese camino comete algunos errores, o ha cometido muchísimos errores, pero también se ha dado cuenta de cómo arreglarlos. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, lo que no nos ha salido bien. Sí, o sea, hemos puesto las propias lecciones aprendidas en nosotros y las hemos revisado. ¿Qué errores cometió usted hace 18, 15 años que hoy ya no comete? Y son errores facilísimos de solucionar. Tanto que no los cometa. no podría. Que los trata, claro, o los tiene mucho más controlados y le ha minimizado ese riesgo de ocurrencia. Por el tipo de proyectos también en los que yo me he desenvuelto en los últimos años, quizás la mayor dificultad y la mayor carencia que tenemos los líderes o gerentes de proyecto es una adecuada gestión de los stakeholders. En ocasiones dejamos los requisitos de algunos de los interesados debajo de algún papel, o olvidamos documentarlo en nuestra matriz de requisitos, y cuando menos nos damos cuenta, aquel requisito que era muy importante para una persona que podía afectar negativamente el proyecto no se tuvo en cuenta, y eso es un punto que nos saca de control cualquier proyecto. Sale a la luz. Y por pequeño que sea, puede torpedear mucho. La gestión de interesados adecuada es un tema en el que se debe trabajar mucho en la ejecución de proyectos. Bueno, y ya para finalizar, ¿cómo ve el panorama de la región para los proyectos? En general, no nada más de oil and gas, sino lo que uno escucha en noticias, lo que uno ve de inversión extranjera, y pues estando usted también en el control como el tema del oil and gas. Bueno, yo soy convencido de que los momentos más difíciles de este ciclo de los precios bajos del petróleo está por terminar, o ha terminado, y está empezando una curva de estabilización, y dentro de algún tiempo, un par de años, ya tendremos unas tendencias a la alza un poco con mayor pendiente, y esto indudablemente va a traer también una curva de impulso de la economía y de desarrollo del país. Este año Ecopetrol y su grupo empresarial pues tienen unas inversiones bastante interesantes en el área de producción del petróleo, que indudablemente traerá inversiones a las regiones, traerá generación de trabajo en las empresas ligadas a esta industria y de trabajos indirectos. Entonces, en la medida en que este negocio se logre estabilizar, no solo en la industria del petróleo, sino en la industria minera, la industria de las importaciones, las exportaciones, donde toda la economía empieza a moverse, pues va a traer nuevamente una dinámica que permita continuar la senda de crecimiento que tiene el país, que ha sido en los últimos años baja, y en gran medida pues por el tema
de la crisis del petróleo. Otros factores a nivel nación pueden ayudar a que el desarrollo del país se vea positivamente afectado, como es estar en el inicio de una zona de postconflicto. Creo que esos factores también dan una buena sensación a los inversionistas extranjeros que permitan traer capitales que permitan seguir creciendo el país. Van a apalancar un poquito. Algo va a ayudarnos. Bueno, Inge, muchas gracias, le agradezco mucho y totalmente invitado a nuestra comunidad que se acerque y claro, esperamos verlo por ahí con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto.